Continuamos con este recorrido por la proposición incluida dentro de la oración compleja. Cuando nosotros hablamos de proposición incluida como una estructura articulada dentro de la oración compleja, que cumple una función sintáctica, que tiene una posición en lugar de un sintagma o dentro de un sintagma en particular, cuando pensamos en todo esto, estamos hablando siempre de un campo general en el que nos ubicamos, que es la oración. Y en esta parte de este tramo, de este recorrido, vamos a detenernos un poquito en el concepto de oración, pero no en un concepto tan cerrado en cuestiones lingüísticas, en una definición tomando términos lingüísticos, sino vamos a pensar una oración, que lo que nosotros consideramos como una oración, como una unidad, que va a estar acomodada dentro de un texto, como un objeto comunicable, una oración, ¿de dónde proviene? Una oración es la representación en palabras, o sea, la representación lingüística de una oración, de una situación, o sea, la representación lingüística de una situación. Esa situación nosotros sabemos que es una situación que estará expresada por el verbo principal en torno al cual se organizan todos los elementos que aparecen en la oración. Ahora bien, esa representación en palabras, ¿de dónde deriva? Nosotros a la oración que decimos con palabras, antes fue una representación que hemos pensado. Antes fue algo que pensamos. Y cuando lo pensamos, representamos algún elemento de la realidad o de lo que nosotros creemos que es la realidad. Hemos pensado algún fragmento, alguna situación de un mundo posible. Ese mundo posible sería la realidad tal como nosotros la pensamos, tal como nosotros la entendemos, tal como nosotros la procesamos mentalmente. Y a esa representación que nosotros hemos hecho mentalmente, la traducimos a lenguaje, la hacemos palabras. Entonces, la oración es una representación lingüística de una situación y de algún modo podríamos decir, en líneas así muy generales, que deriva de una traducción a palabras, de una traducción en lenguaje, de una representación mental, de algo que antes pudo ser pensado. O sea que, si pensamos a la oración como una representación lingüística de una situación, nos vamos a encontrar con cómo entonces, problemáticas con cómo entonces se organizan los elementos que pueden aparecer dentro de la oración. Entonces, vamos a ir a la ficha que tenemos preparada como pizarrón para esta parte del recorrido, en la que vamos a tratar de ver cómo se organiza la oración, cómo se organiza la oración como representación lingüística de una situación. Entonces, veamos que una oración prototípica, es decir, una oración que tiene la estructura sintagma nominal, sintagma verbal, es representación lingüística de una situación y esa situación está presentada a través de un verbo finito. Ese verbo finito es el que nosotros después llevamos a la grilla en su forma de infinitivo y en la grilla vemos cuáles son los argumentos, o sea, las informaciones obligatorias que deben aparecer en la oración para que una oración que esté conformada en torno a este verbo sea una oración gramaticalmente bien formada. Entonces, dentro de la grilla léxico-sintáctica, nosotros descubrimos cómo es la organización de informaciones de ese verbo finito. Y en la grilla descubriremos, por ejemplo, que de todas las informaciones obligatorias, que seguramente pueden ser una, dos o un máximo de tres, de todas las informaciones obligatorias que aparecen como argumentos de ese verbo, hay una que asciende a la posición principal de la oración. Hay una que asciende a la posición de sujeto de la oración. Y el sujeto estará desarrollado por un sintagma nominal. Ese sintagma nominal presentará en palabras a la entidad que está protagonizando esa situación. El sujeto, entonces, como el elemento que ascendió a la posición principal, la posición de sujeto, va a ser el sintagma nominal y eso nos va a permitir dividir al sintagma nominal de lo que no es el sintagma nominal, que es el sintagma verbal.
Esta posición principal o este protagonismo de una entidad en relación con la situación es tan principal que incluso es el elemento de la oración que copia morfológicamente al verbo finito. Es el elemento que manifiesta la concordancia predicacional entre el sujeto y el verbo finito. Esa concordancia que se da en persona gramatical y en número, singular o plural. Entonces aquí tenemos un enlace, una flexión que es elemento central de la oración, la relación entre el sujeto y el verbo finito. Ahora bien, según la grilla léxico-sintáctica, podemos haber descubierto que hay informaciones que son obligatorias, que no son el sujeto y que por lo tanto estarán dentro del sintagma verbal y que completarán al verbo finito. Son los complementos, las informaciones obligatorias, y esos complementos estarán descargados por sintagmas. Y ahí tendremos que ver qué tipo de sintagmas podemos esperar frecuentemente para que desarrollen a determinado complemento. Vamos a recordar cuáles son los complementos. Podemos encontrarnos con el complemento objeto directo, el complemento objeto indirecto, el complemento régimen, el complemento locativo o el complemento predicativo. Vamos a ir uno por uno. El complemento objeto directo, que es el objeto de la situación del verbo, si el verbo era leer, el complemento objeto directo manifiesta el objeto leído. Si el verbo era, por ejemplo, llamar, el objeto llamado. Ahora bien, con el verbo leer necesitamos un objeto leído. ¿Qué? ¿Qué leyó? Entonces, el objeto leído, que leyó un libro, va a estar manifestado por un sintagma nominal. Pero podemos encontrar otro tipo de requerimiento de información, a quién lo o a quién la, porque un verbo como llamar, por ejemplo, requiere a quien lo llamó o a quien la llamó, y si fuera en plural, a quienes los llamó o a quienes las llamó. Entonces, podemos tener dos requerimientos de información que dependerán en cada caso de ciertas cuestiones, como en general, que si el objeto de la situación del verbo es una cosa, responde al requerimiento de información que, y lo que lo desarrolla será un sintagma nominal, un libro. Y si el requerimiento de información es a quién lo para poder obtener el objeto llamado, ¿quién fue el objeto llamado? Su vecino. Entonces, su vecino es el objeto llamado a quien lo llamó. En ese caso, por este requerimiento de información, lo que descargará el complemento objeto directo será un sintagma preposicional. Y a eso ya lo sabemos porque el requerimiento de información ya presenta la preposición a en este caso. En líneas muy generales, sin hacer demasiado detalle, podríamos decir que en español esto sucede sobre todo cuando el complemento objeto directo es una cosa, es algo que es no persona, será descargado por un sintagma nominal, y que cuando es una persona será descargado por un sintagma preposicional introducido por la preposición a. Esto es una particularidad del español, el hecho de que en algunos casos en español el complemento objeto directo sea un sintagma preposicional. Hay lenguas en las que podemos encontrarnos que el complemento objeto directo es tan directo que se descarga siempre por un sintagma nominal. Es decir, que nunca lleva esa especie de mediatización que hace la preposición porque desarrolla, muestra, manifiesta directamente la entidad que es objeto de la situación. Por ejemplo, un libro o su vecino, y no va precedido en otras lenguas por una preposición. En español y en general, cuando el complemento objeto directo es una persona, va introducido por la preposición a, o sea que tiene una especie de mediatización. Es lo que nos permite a nosotros reconocerlo porque responde al requerimiento de información a quien lo o a quien la, y en esos casos estará desarrollado por un sintagma preposicional, que como todo sintagma preposicional tiene núcleo en la preposición y lleva un complemento de preposición.
ese complemento de la preposición que va a ser el que muestra a la persona, su vecino, será un sintagma nominal que complemente a la preposición. Vemos que un libro es directamente el sintagma nominal porque presenta la entidad. Pero si decimos a su vecino es el sintagma nominal que presenta la entidad. Solo que la entidad aquí está articulada con una mediatización de la preposición a como una particularidad que tiene el español. Vayamos ahora al complemento objeto indirecto. En el caso del complemento objeto indirecto, nosotros nos encontramos con la respuesta a un requerimiento de información que es a quien lee, o si fuera en plural, a quienes les. Aquí en el requerimiento de información ya vemos que el sintagma que desarrollará la respuesta a quien lee, a su prima, estará encabezado por la preposición a, o sea que la respuesta, lo que aparezca en la oración como complemento objeto indirecto, será un sintagma preposicional. Y ese sintagma preposicional tendrá núcleo en la preposición a y llevará como complemento la entidad a quien nos estamos refiriendo. Si es a su prima es la entidad y será un sintagma nominal que complementa al núcleo preposición a, dentro de este sintagma preposicional. Vamos a recuperar ahora, a retomar aquello que seguramente muchos de ustedes ya conocen como el complemento régimen. El complemento régimen es aquel que nosotros encontramos en una oración porque el verbo de esa oración, el verbo principal, rige, dirige a un complemento que tiene que ser encabezado por una preposición que no se puede cambiar por otra. El verbo rige esa preposición, esto es el régimen del verbo sobre esa preposición. Y este régimen del verbo podríamos decir que es algo así como que el verbo gobierna una estructura en la que obliga a los hablantes a utilizar sí o sí cierta preposición, que puede ser cualquier preposición, todo dependerá de cuál sea el verbo y cuál sea el régimen de ese verbo, o sea, qué elección haga ese verbo con respecto a la preposición que nos va a obligar a utilizar. Esa preposición que nosotros colocamos al comienzo del complemento régimen, que no podemos cambiar por otra porque el verbo la rige, el verbo nos obliga a que el complemento comience con esa preposición, es además una preposición que tiene una característica fundamental. Esa preposición fue elegida por el verbo, pero por otro lado, esa preposición, que no puede ser cambiada por otra, esa preposición no aporta su significado habitual. No quiere decir lo que normalmente quiere decir esa preposición. Pensemos en una oración como por ejemplo, Juan pensaba en la luna. Si decimos, Juan pensaba en la luna, quien pensaba Juan, que es el sujeto, y el verbo pensar requiere que yo diga en qué pensaba. En qué pensaba. En la luna. Además, el requerimiento del verbo es tan fuerte que no nos permite cambiar esa preposición por otra. No puedo cambiar en la luna por sobre la luna, por con la luna. Tiene que ser solamente la preposición en. Ahora bien, la preposición en dentro del complemento régimen, que en este caso para el verbo pensar, la preposición es en, no aporta lo que quiere decir la preposición en habitualmente, porque habitualmente en quiere decir dentro de. Pero si yo reformulo la oración, Juan pensaba en la luna, y digo, Juan pensaba dentro de la luna, me doy cuenta que no tiene sentido, no tiene nada que ver esta reformulación. O sea que la preposición no está aportando su significado habitual. Piensen, por ejemplo, en verbos como constar, consta de. Y no puedo decir consta en, consta bajo, consta con. No, tengo que decir que consta de tantas partes.
Es decir, que el régimen del verbo es una especie de capricho que tiene un verbo en una lengua en particular que nos obliga a usar determinada preposición que no puede ser cambiada por otra y que no llega aquí al sintagma aportando su significado, sino que pierde su significado habitual. Entonces, todo complemento régimen va a estar conformado por un sintagma preposicional, cuyo núcleo es esa preposición que el verbo ha elegido caprichosamente. Esto, podríamos decir, también el complemento régimen es un fenómeno idiomático, porque es algo que tiene que ver con las particularidades de una lengua que no tienen por qué ser iguales a las de otras lenguas en situaciones parecidas y con verbos similares, o con verbos que se puedan corresponder a determinado verbo del español. Entonces, en una lengua puede aparecer como un fenómeno de esa lengua, como un fenómeno idiomático, que ciertos verbos requieran ciertas preposiciones obligatoriamente, que no pueden ser cambiadas por otras y que no aportan sus significados. Para dar un ejemplo, para que puedan ver cómo a tal punto esto es un fenómeno idiomático, algo que no podríamos pensar que se da en todas las lenguas de una manera similar con respecto a determinados verbos, podemos pensar que en español una oración como el problema consistía en tal cosa. Si a esa oración nosotros la trasladamos al inglés, the problem consists of. Y ahí vemos que en español la preposición es en y en inglés la preposición es of. En español, of en inglés. Pero of en inglés no se corresponde con lo que en español es en, sino que of en inglés se suele corresponder con la preposición que en español es de. Entonces, si pensamos, ¿por qué en español en? Porque sí, caprichosamente, porque el verbo consistir en español reclama en porque sí. Llegamos a una explicación que es un porque sí. ¿Por qué en inglés es of y no es otra, no es in, por ejemplo? Porque sí. Es decir, es un fenómeno idiomático, una particularidad de una lengua determinada. Entonces, el complemento régimen, en definitiva, será descargado por un sintagma preposicional.